compartir antes de comenzar el servicio esta palabra muy poderosa y muy importante que está en el libro de Juan, capítulo 1. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando aquí el evangelista en este verso? De Jesucristo. Y nosotros, ¿por qué nos hacemos llamar cristianos o nos identificamos como cristianos? Porque creemos que Jesús, que caminó y murió, fue y es el Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? Significa el Mesías, el ungido de Dios, el hombre al que Dios le dio de su Espíritu Santo para cumplir la obra redentora que fue morir por nosotros en la cruz. Por eso estamos aquí. Y de aquí dice que en el principio era el Verbo. El Verbo, que es la palabra de Dios hecha carne, que es Jesús. El Verbo es Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios aquí, en el principio era el Verbo. O sea que Jesús ya existía antes que todo. Cuando Él habla del principio, así como la misma palabra que dice en el Génesis, en el principio, significa en el principio de todo lo que conocemos, antes de que todo fuese. Porque nuestro Dios, dice la palabra, que nada ni nadie lo creó. Él siempre ha existido desde el principio. Y dice que en ese principio era el Verbo, o sea, ya en ese principio ya Jesús existía. Y no solo dice eso, sino que era con Dios, o sea que Jesús estaba con Dios. Y después dice, y era Dios. Jesús era Dios. Jesús es Dios. Dice la palabra de Dios en el principio, en Génesis 1, creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios, en el original, cuando se escriben las escrituras, en el original hebreo, esa palabra que se usa para Dios es la palabra Elohim. Yo me imagino que ustedes han escuchado Elohim, esa palabra para referirse a Dios. Es la primera palabra que registra la Biblia que se usa para referirse a Dios. Y esta palabra es una palabra plural. Una palabra, es el plural de la palabra Eloah. Lo que significa, y no solo eso, sino que también después dice Dios, hagamos. Dios no dice voy a hacer al hombre, dice hagamos, como si estuviera hablando con otras personas. Todas estas cosas nos muestran la naturaleza de Dios. La palabra de Dios dice Jehová, lo cual también es un nombre que nosotros le damos a Dios. Jehová uno es, dice la palabra. Pero el uno de Dios no es el mismo uno de nosotros, así como lo dice la palabra de Dios, que cuando tú te unes a tu esposa, una carne eres con él, pues ya no son dos sino uno. Dios dice que cuando nosotros nos casamos con nuestro esposo o nuestra esposa, somos uno solo, pero realmente seguimos siendo dos en lo natural, en lo que vemos, pero en el espíritu pasamos a ser uno solo.
El uno de Dios no es el uno como nosotros lo vemos. El uno de Dios es algo que nosotros, aunque podemos experimentarlo, porque hemos experimentado al Padre, el amor del Padre, hemos experimentado el sacrificio de Jesucristo, su obra redentora, y experimentamos cada día el mover del Espíritu Santo. Ahí vemos las tres manifestaciones, las tres personas que forman el uno de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entender que Dios es uno pero al mismo tiempo son tres? No lo podemos explicar con nuestras palabras. Podemos encontrar ejemplos, referencias que nos ayudan como a experimentar cada día más lo que eso significa, pero una explicación lógica no se puede dar, porque esto es un misterio que abarca la vida misma de nosotros. Y así como hay muchos misterios que solamente cuando estemos allí con el Padre Él nos va a dejar saber y vamos a poder entender, pero ahora con nuestra mente finita, nuestra mente natural, no podemos entender algo tan grande como esto. Entonces nosotros, como seguidores de Jesucristo, no nos podemos dejar confundir. Jesús dijo, cuando se fue, dejó una gran comisión, y Él dijo: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si no fuera tan importante, Él hubiera dicho: vayan y bauticen en mi nombre, bauticen en el nombre de Jesús. Dijo: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente dice la palabra que el nombre de Jesús fue dado sobre todo nombre, y en Él tenemos toda autoridad, por la cual en el nombre de Jesús oramos al Padre, para que nuestra oración pueda ser aceptada al Padre, porque Jesús nos da esa potestad de ser llamados sus hijos, y el Espíritu nos guía a orarle a Él. Lo que nosotros creemos y lo que nosotros hoy confesamos, esa fe y esa creencia de que Dios es Padre, de que Dios es verdadero, no lo confesamos o no lo creemos por nuestra mera inteligencia o nuestra propia sabiduría. El que tú reconozcas hoy que Dios es real, que Dios no es una imagen, que Dios no está en ningún tipo de amuletos, imágenes, sino que Dios es real, que el Espíritu Santo es real, es porque el Espíritu de Dios ha venido a tu vida y te ha dado esa revelación. Jesús en un momento le dice a Pedro: Pedro, ¿quién tú dices que soy? ¿Quién dice que soy? Y él dice: Señor, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Y él dijo: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Que nosotros hoy creamos que que Jesús es el Cristo, que es real, es porque el Espíritu Santo nos lo ha revelado. Así que cuando tú te encuentres con cualquier persona que tú le hables de Jesús, que no crea en Jesús, o que tenga cualquier otra creencia rara, diferente, que no se apega a lo que dice la palabra, solo nos queda decirle lo que dice la palabra, comunicarle y orar por esa persona para que el Espíritu de Dios venga y le revele todas esas cosas. Porque solo el Espíritu de Dios nos puede revelar, nos puede redarguir, nos puede mostrar. Cuando el Espíritu de Dios vino a nuestras vidas, nuestra mente se abrió, nuestros ojos se abrieron y comenzamos a ver con claridad. Lo que antes decíamos, eso es una locura, eso no es así, y hoy no entendemos cómo podemos no solamente creerlo, sino experimentar eso. Es porque el Espíritu de Dios quitó ese velo. Y mientras seguimos en el caminar con Cristo, hay muchas cosas que el Espíritu Santo va a seguir quitando, muchas cosas que nosotros pensamos y creemos que era así o que no era así. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por lo que nosotros creemos y no le pedimos al Espíritu de Dios que nos guíe, que nos muestre, podemos seguir siendo cristianos aún con cosas en nuestra mente que no ha revelado completamente, porque nuestro orgullo mismo no nos deja. Y hay muchas personas que siguen a Cristo, dicen seguir a Jesús, dicen escudriñar sus escrituras, pero enseñan cosas que no están en la palabra, como que, por ejemplo, Jesús no es Dios, o que, por ejemplo, eso que nosotros decimos, o eso que dice la palabra no es así, porque Dios no son tres dioses. Dios no son tres dioses, Dios es uno solo, una misma sustancia, pero hay tres
manifestaciones, 3 características, 3 personas distintas unas de otras que se han movido, que se han manifestado a través de los tiempos, como es el Padre, como es el Hijo, como es el Espíritu Santo, porque cada vez que Jesús caminaba, Él decía: orad al Padre que está en los cielos. Y Él oraba al Padre, le pedía al Padre que lo fortaleciera. Él le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y Él oraba al Padre, reconociendo que era algo mayor que le podía dar, algo igual que Él, Dios. Y Jesús, cuando caminó aquí, como lo decía y lo he dicho varias veces, cuando caminó entre nosotros, Él siendo Dios, como dice la palabra, Él no viendo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, que Él dejó todo su poder y su deidad para venir aquí y caminar como hombre, como tú y como yo. Pero cuando Él resucita, Dios le da nuevamente todo, su naturaleza de Dios, y nos deja el Espíritu Santo. Esas 3 manifestaciones, esas 3 personas son partes de un mismo Dios, el cual es Padre, es Hijo y el Espíritu Santo, que hoy en día está con nosotros, que hoy en día está y puede vivir en ti y en mí, si dejamos creer, porque dice la palabra que ciertamente Juan bautizó con agua, mas el Hijo de Dios bautizará con Espíritu Santo y fuego. Nosotros estamos llamados a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y las personas reciben el bautismo como una simbología, como un seguimiento de un ejemplo, porque Jesús se bautizó. Pero llegará el momento donde el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros vendrá y nos bautizará, nos llenará con su fuego, nos llenará de su Espíritu, nos sellará. Y una vez que el Espíritu de Dios esté en nosotros, nunca más se irá de nosotros. Y entienda esto: tal vez tú seas bautizado y lleno del Espíritu Santo, el Espíritu te sella y Él queda allá adentro, queda dentro de ti para guiarte, para consolarte, para ayudarte. Pero si tú te apartas, si tú dejas de de seguir a Jesús, de leer la palabra y comienzas otra vez en tu vida normal, el Espíritu Santo no se va de ti, porque Él ya quedó allí sellado, pero Él se apaga, Él se duerme, Él se contrista. Entonces nuestro llamado es a mantener el Espíritu Santo de Dios avivado, mantener al Espíritu Santo de Dios contento, porque todo lo que hacemos que no le agrada contrista al Espíritu Santo de Dios. Y por eso a veces los que tenemos el Espíritu Santo sentimos en nuestra vida alguna tristeza, como un dolor, como algo, es porque el Espíritu Santo nos está llamando, nos está diciendo: todo esto que tú estás haciendo a mí me está entristeciendo, a mí me está contristando, necesito pasar tiempo contigo, necesito que hablemos, necesito llenarte, necesito hablarte. Entonces, no se dejen confundir. Todo lo que ustedes puedan escuchar, siempre vayan a la palabra, siempre pídanle al Espíritu Santo dirección, siempre hablen con su pastor, porque hay muchas enseñanzas falsas, raras, doctrinas, donde quieren siempre atacar lo que es la naturaleza de Dios, de Jesús. Muchos te van a decir que Jesús no es Dios, que Jesús solo fue un profeta. Otros te van a decir que Dios, que no es Padre, que no es Hijo, que solamente Jesús es Dios. Pero la palabra de Dios es clara, y si tú la lees, aquí podemos ver cómo Dios se refiere muchas veces al Padre, al Hijo, que es el mismo, y al Espíritu Santo de Dios. Un solo Dios, 3 personas, 3 manifestaciones, una sola sustancia que actúan en nuestra vida y que han actuado. El Verbo, Jesús. Por eso es que muchas personas dicen acerca de María, la Madre de Dios, y es una afirmación muy errada decir eso. María fue una mujer ejemplar, dice la palabra, la cual Dios usó. Dios la usó para traer a Jesús, al Hijo de Dios hecho carne. Pero Jesús siempre existió, siempre. Él es Dios. Él no necesitó madre ni padre para existir. Fue una misión encomendada por el Padre al Hijo. Tú vas a ir, pero vas a tomar un cuerpo de humano. Para eso necesitas nacer de un vientre. Vamos a escoger a una mujer ejemplar, a una mujer llena del Espíritu Santo de Dios, y escogieron a María, que fue un instrumento. Así como nosotros hoy somos instrumentos
pero no podemos darle esa catalogación, no podemos darle ese título de madre de Dios, porque Dios no tiene madre ni padre. Dios siempre ha existido, a Dios nadie lo creó, a Dios nunca nadie lo formó, Él ha existido desde siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han sido, siempre han estado. Amén. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por esta palabra. Creemos, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios hecho carne. Creemos, Señor,